Reciban un cordial saludo. Nuevamente estoy aquí con ustedes para iniciar este módulo 5 dedicado al examen y al estudio de otros actores o otros agentes de la cooperación sur-sur y triangular. Estamos delante de un gran desafío en este módulo. Hace tiempo vengo elaborando una hipótesis y es que podemos pensar metafóricamente en la cooperación sur-sur como un enorme iceberg, un iceberg gigantesco en el cual la parte más visible, pero la parte también más pequeña, es la cooperación sur-sur gubernamental, la cooperación sur-sur oficial, la que emerge, la que tiene recursos modestos, es cierto, la que tiene capacidades instaladas y que puede desplegar a través de todos sus cuerpos de funcionarios, la que participa en foros internacionales, en definitiva, la que hemos estudiado más en el ámbito de la reflexión sobre la cooperación sur-sur. Tenemos un desafío. Ustedes saben que los iceberg o los iceberg simplemente muestran una novena parte de su tamaño. Mi hipótesis es que en realidad por debajo de esa línea de flotación del mar, del iceberg, tenemos un enorme espacio de interacciones sociales entre organizaciones de la sociedad civil, entre empresas de países en desarrollo, entre universidades y sus redes, entre movimientos indígenas, movimientos sociales, cooperación activista de movimientos feministas, etcétera, 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 que es una realidad de la cooperación sur-sur, entendida como un amplio espacio político para el intercambio de experiencias que pueden contribuir y contribuyen a los procesos de desarrollo, pero sobre todo a los procesos de participación social que son activos en sociedades democráticas. Creo que tenemos ahí un campo de reflexión, de conocimiento que nos desafía tanto a estudiantes como a investigadores, como a los propios funcionarios públicos y a la propia clase política y legislativa, en el sentido de cómo integrar a esos actores de la sociedad civil en las dinámicas de la cooperación sur-sur. Bien, a eso nos vamos a dedicar, básicamente, a estudiar, a reflexionar, a conocer, a identificar experiencias, a compartir los conocimientos que ustedes tienen en sus países. Vamos a dedicarnos a examinar esa parte gigantesca del iceberg que no conocemos todavía. Bien, probablemente tengamos que hacernos algunas preguntas previas, ¿no? Y yo creo que esto pasa por pensar en primer lugar en un nivel más general al respecto de algo que es uno de los núcleos centrales de los problemas de las democracias contemporáneas. ¿Cuál es el grado de participación social de los actores de la sociedad civil, de otros agentes privados, en la definición, en el diseño, en el debate sobre las políticas públicas en general? ¿Cuál es en concreto en América Latina, en función de las diferentes experiencias de los países, que además fueron muy dinamizadas a partir de sus procesos de redemocratización en algunos casos, después de dictaduras militares en los años 70 y parte de los años 80? ¿Cuál fue ese papel de los agentes sociales en el diseño de esas políticas públicas de educación, de sanidad, de participación democrática, etcétera, que son tan importantes en la experiencia latinoamericana? Bajando un escalón, tenemos que preguntarnos también sobre el grado de participación social en la política exterior. Sabemos que en América Latina la cooperación sur-sur, no solamente en América Latina, pero en América Latina por ser el ámbito que estamos estudiando, sabemos que la política exterior, o mejor dicho, que la cooperación sur-sur es un instrumento de la política exterior. Y la política exterior tiene algunas particularidades específicas. Es probablemente de todas las políticas públicas la menos abierta, la menos permeable, la menos permisiva a la participación social. Esto se debe a múltiples factores que vamos a intentar examinar, pero básicamente al hecho de que hay una burocracia especializada con gran capacidad para diseñar esa política exterior, ¿no? Y que además, dentro de ese concepto de la caja negra del Estado, la caja negra de la política exterior, es poco propicia a la apertura hacia otros actores. La pregunta sería, en sus países, en cada uno de sus países, ¿cuál es el grado de participación social en la política exterior? Bien, y a partir de ahí, bajando otro escalón más, tenemos que pensar cuál es el grado de participación, no solamente como agentes ejecutores, principalmente en todo lo que es el debate, incluso el diseño, la formulación,
la creación de espacios deliberativos para escuchar qué piensa la sociedad civil sobre la cooperación sur-sur. Y aquí evidentemente las realidades nuevamente van a ser muy diferentes en función de los países. Creo que esta es una idea fuerza que tenemos que dejar bien asentada en este módulo. Las experiencias nacionales en América Latina son muy diversas en cuanto a la posibilidad de integrar a los actores sociales. Bien, una vez determinado cuál es la posibilidad o el grado de apertura que existe en los países para la participación social en la política exterior y en la cooperación sur-sur, sea tanto en su diseño como en su eventual implementación con participación de agentes sociales, creo que es importante preguntarnos por el tipo de participación. Y ese tipo de participación está muy vinculado también a saber si los gobiernos lo que buscan es un tipo de participación simplemente legitimadora a posteriori de decisiones políticas o de perspectivas de desarrollo que ya han sido adoptadas previamente, o si por el contrario es una participación que podemos llamar genuina, auténtica, donde se produce un debate, donde hay posibilidad de intercambio de ideas y donde los agentes no gubernamentales pueden estar aportando, contribuyendo desde su perspectiva, desde su vinculación a la realidad social cotidianamente en esa definición de las políticas de cooperación sur-sur. Bien, deberíamos preguntarnos también, y lo vamos a hacer en este módulo, por los factores que propician o obstaculizan la acción de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas y de los gobiernos locales, ¿no? Aquí hay otro nivel de análisis también en la estructura de nuestro módulo que les voy a explicar, que tenemos que considerar. ¿Cómo participan esos agentes en realidad en las iniciativas de cooperación sur-sur y qué factores favorecen o están dificultando esa participación? Aquí hay diversos factores. Podemos pensar el propio nivel de internacionalización que tienen las propias organizaciones de la sociedad civil, es decir, la posibilidad de que ellas también por cuenta propia realicen sus proyectos o articulen espacios de intercambio de experiencias con otras organizaciones de otros países, la propia red de contactos externos que hayan desplegado en su trayectoria histórica, o el hecho de haber sido beneficiarios y partícipes en iniciativas de cooperación internacional en el rol de receptores. Esa experiencia en la cooperación como receptor es también un activo muy importante que puede ser colocado al servicio de la proyección o la internacionalización de esas organizaciones de la sociedad civil para una implicación mayor en las tareas de la cooperación sur-sur. En fin, es simplemente un aperitivo, tenemos un desafío considerable que enfrentar en estas 2 semanas, les invito a que se unan desde el primer momento con sus experiencias, con su conocimiento, con su participación, es fundamental. Sin su participación desde el primer día no hay posibilidad de avanzar en este proceso de construcción conjunta del conocimiento. Participen con sus intuiciones, con sus hipótesis y vamos a sumergirnos juntos en este iceberg, en este iceberg de la cooperación sur-sur, de modo que, bueno, preparen sus equipos de buceo, abríguense porque hace mucho frío, vamos a zambullirnos en esta dimensión, diría que casi desconocida, de la cooperación sur-sur. ¿Cómo nos vamos a organizar? En los 4 primeros días vamos a dedicar un espacio de reflexión que les voy a intentar guiar con una serie de preguntas que les pido que puedan comentar y responder sobre específicamente la posibilidad de la participación social en la cooperación sur-sur, centrándonos en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que es un abanico muy amplio que cubre tanto organismos no gubernamentales como la cooperación activista de movimientos sociales, otras iniciativas de diverso tipo. Los 3 siguientes días, es decir, el último día de la primera semana y los 2 primeros días de la segunda semana del módulo, los vamos a dedicar al papel de las empresas. Es un tema controvertido. La posibilidad de que las empresas sean agentes de la cooperación sur-sur por cuenta propia o en alianza con los estados es un tema que tampoco es pacífico en el ámbito de la OCDE, pero desde luego en América Latina enfrenta algunos desafíos como es la propia consideración del rol que tienen las empresas en los procesos nacionales de desarrollo. Ese yo creo que es el elemento fundamental que nos permite abrir o cerrar la puerta a una eventual participación de las empresas en la cooperación sur-sur. Y finalmente una dinámica muy interesante y que yo diría que es la parte del iceberg que se encuentra a mitad de camino entre la parte sumergida y la parte emergida, ¿no? Hay un espacio, digamos, que está a medio camino, ¿no? Y que es el de la cooperación descentralizada sur-sur, con partes sumergidas que no son visibles
y con partes emergidas que son más visibles, como es la actuación de los gobiernos locales, gobiernos provinciales, regionales, en redes regionales y multilaterales, donde están articulando sus experiencias y donde están intercambiando y generando dinámicas muy interesantes de cooperación descentralizada sur-sur. Y una dimensión un poco más desconocida, que es la cooperación descentralizada sur-sur bilateral y trilateral, que desde luego en América Latina tiene uno de los ámbitos geográficos de actuación más importante en el mundo en desarrollo. Bien, tienen ya las lecturas en la carpeta. Pueden revisarlas. Hay básicamente 4 grandes carpetas. La primera sobre organizaciones de la sociedad civil y cooperación sur-sur. La segunda sobre empresas y filantropía. Vamos a intentar hablar algo de la participación de la filantropía del sur global en las dinámicas de la cooperación sur-sur. La tercera carpeta es la cooperación descentralizada sur-sur, con casos, etcétera, con artículos académicos. Y la cuarta carpeta, que es importante, es los textos que están disponibles para la evaluación del módulo. Van a tener que hacer un breve ensayo leyendo un ejercicio que ustedes escojan entre las 3 subcarpetas que tiene esa cuarta carpeta. Una para cooperación descentralizada sur-sur, otra para empresas y cooperación sur-sur, otra para organizaciones de la sociedad civil y cooperación sur-sur. También tienen las pautas del ejercicio, de modo que no me extiendo ahora, y simplemente pues les invito a que desde el primer momento nos introduzcamos en este apasionante o en esta dimensión tan desconocida de la cooperación sur-sur. Muchas gracias y nos estamos viendo ya en esta semana.